Bien, en esta cápsula de Derecho Internacional Público, impartida por el catedrático licenciado Gerardo Robles Cantú, estaremos hablando de qué es el Derecho Internacional Humanitario. Mi nombre es Cristian Durán Coronado. Mi nombre es Pedro Bujanda Pérez. Y el día de hoy les digo, vamos a hablar de qué es el Derecho Internacional Humanitario. Para esto abordaremos 4 puntos. En sí, ¿qué es el Derecho Internacional Humanitario? En segundo lugar, la relación entre este cuerpo normativo y el Derecho Internacional Humanitario de los derechos humanos. Bien, en tercer sitio veremos cuándo se aplica este derecho. Y como cuarto punto, cuáles son los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. Bien, entonces para hablar del Derecho Internacional Humanitario tenemos que remontarnos a sus orígenes. No es cierto que el derecho humanitario sea reciente. De hecho, en la medida que ha habido conflictos armados, también ha existido la necesidad o la intención de regularlos, ya sea con normas vagas o normas muy precisas. Esta regulación ha tenido 2 ámbitos. Uno que se basa en cuanto inicia, cuando termina, cuando es legítimo usar la fuerza, y un segundo ámbito, que es el que compete al derecho internacional humanitario, que se concreta cómo se lleva a cabo el conflicto. Con esto en mente, vamos a hablar sobre cuál es el objetivo del derecho internacional humanitario. En primer lugar, busca disminuir los males de la guerra, que por incluso los conflictos armados tienen límites, y por otro lado, no puede dejar tener en cuenta que se trata de una situación tan excepcional que debe haber unas normas que se adecúen a esta situación. Una parte en conflicto quiere ganarle a la otra parte, y para esto se debe poder utilizar ciertos medios y ciertos métodos. Entonces, el derecho internacional humanitario trata de encontrar un balance entre esa necesidad de brindarle a las partes las herramientas para conducir sus objetivos y al mismo tiempo limitar los sufrimientos humanos en esta situación tan terrible y excepcional. Para eso, como podemos ver, existen 2 principios básicos. El primer principio es el de humanidad. De acuerdo con el pensador Jean Pictet, se trata de un principio que busca el bienestar de todo ser humano. Podemos decir que está basado sobre la dignidad intrínseca de todo ser humano, del que desprenden algunas conductas, por ejemplo, la no discriminación si estamos en un campo de batalla y hay varias personas heridas. Se debe atenderles en razón de la urgencia médica y no a su género, raza, opinión o opinión religiosa. Por otro lado, el principio de necesidad militar es aquel que permite que las partes utilicen los medios legítimos para lograr sus objetivos en el conflicto. También deben hacerse en el menor tiempo posible y afectando la menos cantidad de vidas y recursos humanos. Vemos entonces que entre la atención del principio de humanidad y el principio de necesidad nacerán las disposiciones del derecho internacional humanitario. Algo que debemos señalar también con énfasis es que el derecho internacional humanitario no contiene reglas que determinen cuándo debe iniciar o finalizar un conflicto. No dice si la guerra tiene una causa justa o no, o si una parte tiene derecho a no iniciar o a iniciar una guerra. Bien, el derecho humanitario o derecho internacional de los conflictos armados se denomina también ius in bello y no tiene esa finalidad. El campo del derecho que sí tiene esta finalidad es el campo del ius ad bello o ius contra bello, que es aquel que prohíbe la utilización de fuerza entre estados. Lo podemos encontrar en la Carta de las Naciones Unidas, que tiene solo 2 excepciones. La primera, la legítima defensa, y la segunda, la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a ver ahora la definición de derecho internacional humanitario según Naciones Unidas. El derecho internacional humanitario, DIH por sus iniciales, es la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. En este sentido, el derecho internacional humanitario limita los métodos y el alcance de guerra por medio de normas universales.
tratados y costumbres, que limitan los efectos del conflicto armado con el objetivo de proteger a personas civiles y personas que ya no estén participando en hostilidades. Vemos que esta es una definición que abarca lo que hemos explicado hasta el momento. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la relación entre derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Como podemos entender, tienen un núcleo común. En la protección de víctimas, ciertamente la dignidad del ser humano es uno de los pilares fundamentales para ambos campos. Sin embargo, los derechos humanos, que son aplicables en todo tiempo y en todo lugar, fueron pensados para contrarrestar el poder punitivo del Estado, es decir, para que el individuo pueda limitar este poder punitivo. En consecuencia, los derechos humanos se oponen en principio al Estado y a algunos grupos armados cuando sus conductas se asemejan a las del Estado. Por otro lado, el derecho internacional humanitario se aplica a todas las partes en conflicto sin importar si se trata de estados o de grupos armados. Además, el derecho internacional humanitario tiene disposiciones especiales sobre la conducción de hostilidades. Busca limitar los medios y los métodos de combate. No encontramos estas disposiciones en los derechos humanos que están pensados en situación general. Por lo tanto, y de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre la amenaza o empleo de armas nucleares de 1996, el derecho internacional humanitario es lex specialis o ley especial con respecto de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando surge un conflicto armado, entonces el derecho internacional humanitario es la ley especial aplicable a esta situación y los derechos humanos seguirán aplicándose en un núcleo duro sobre todo. El derecho internacional humanitario se aplica si y solo si existe un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. Conflictos armados internacionales en general son aquellos en que sucede una guerra declarada o de cualquier otro tipo entre estados. ¿Qué quiere decir esto? Otro tipo que no tiene que ser necesariamente una guerra declarada. Otro tema interesante es que no importa la intensidad de las hostilidades para definir que existe un conflicto armado internacional. Esto lo podemos encontrar en los convenios de Ginebra de 1949. También habrá conflicto armado en los casos de ocupación total o parcial de algún territorio. La ocupación no es el traspaso de soldados de una frontera, sino el ejercicio sobre el control efectivo del territorio por parte de la potencia ocupante sobre la ocupada. En estos casos también se tratará de un conflicto armado internacional. En 1977 se agregó el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra, este tercer supuesto, que es cuando los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación. Si bien esos conflictos pueden darse dentro de un mismo territorio, como son dos pueblos luchando el uno contra el otro, también se les aplica las normas de conflictos armados internacionales. ¿Por qué es importante esta diferencia entre los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales? Básicamente porque el cuerpo normativo aplicable a los conflictos armados internacionales es mucho más vasto y hay muchas más normas que los aplicables a los conflictos armados no internacionales. Bien, ahora vamos a ver cuál es la definición de un conflicto armado no internacional. Irónicamente, no existe una definición de conflicto armado no internacional. No vamos a encontrar en los convenios de Ginebra o en un tratado o disposición que diga que un conflicto armado no internacional. Sin embargo, la jurisprudencia, como por ejemplo la del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, definió los conflictos armados no internacionales como aquel en el que se juntan dos criterios o elementos. El primero es la intensidad de las hostilidades y el segundo la organización de las partes. En la hostilidad de las partes podemos analizar elementos como qué tipo de medios son los utilizados, los tipos de fuerzas, si fuerzas armadas o fuerzas policiales, cuántas víctimas hay incluyendo los civiles,
¿Cuántas consecuencias humanitarias, cuántas personas desplazadas, familias separadas o personas desaparecidas? La intensidad debe llegar a un umbral que permita decir que este elemento se ha cumplido. Pero eso no es suficiente, también se exige que las partes que están involucradas en la violencia estén organizadas. ¿Cómo sabemos que esta parte está organizada? Podemos ver elementos como si existe una jerarquía, un mando responsable, capacidad para reclutar personas y si además tienen control territorial, por ejemplo, ya va a ser difícil negar que están organizados. Si tenemos dos elementos en el territorio técnicamente, entonces existe un conflicto armado no internacional y debe aplicarse las normas del derecho internacional humanitario. Es importante también saber que como las normas de derecho internacional humanitario permiten un uso amplio de la fuerza, tenemos que tener muy claro que no se aplica el derecho humanitario a tensiones o disturbios internos o cualquier situación general que no alcance umbral del conflicto armado. Estos principios son el de distinción y el de proporcionalidad, el de precaución. El principio de distinción nos indica que hay que distinguir en todo momento entre personas que participan en las hostilidades y personas civiles. Por otro lado, entre objetivos militares y objetivos civiles. ¿Qué es un objetivo militar? Es todo aquel objeto que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización genera una ventaja militar para alguna de las partes. Entonces, cualquier objeto que no entre en esta definición debe ser considerado como un objeto civil. Un hospital, si es utilizado con una finalidad militar, podría convertirse en un objeto militar. Pero es muy importante no utilizar bienes civiles como objetos militares. Algunas armas también están prohibidas por el principio de distinción. Por ejemplo, las minas antipersonales, que no se sabe distinguir quién las está activando. O también las municiones en racimo, que se dividen en muchas partes desde el lanzamiento en el aire y pueden abarcar un terreno muy amplio sin distinguir a quién afecta en su camino. El segundo principio es de proporcionalidad. Esta es una regla en la que la conducción de las hostilidades que nos dice que no podemos realizar un ataque si podemos prever que el mismo vaya a generar daños civiles superiores a la ventaja militar concreta y directa. Entonces, se trata de comparar el daño a bienes o personas civiles versus la ventaja militar concreta y directa. No se trata de una comparación de medios, se trata si una de las partes tiene un tanque y la otra una pistola. Se trata de la comparación de las potenciales en efectos del ataque. En tercer lugar, tenemos el principio de precaución. Este indica que se debe tomar los mayores cuidados en la planificación y ejecución de los ataques, incluso hasta el momento mismo en que se va a realizar ese mismo ataque. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Tal vez el revisar a los civiles que se va a realizar un ataque para que puedan salir de los lugares donde se va a realizar. También elegir las armas y tácticas que sean las menos gravosas en la realización de dicho ataque. Si al momento de este mencionado, una persona se da cuenta que puede haber más civiles afectados de los que se hubiera pensado, este principio alienta en conjunto con el de proporcionalidad y el de distinción a suspender el ataque. En tiempos de paz, por ejemplo, deben mantenerse alejados los potenciales objetivos militares de los bienes civiles, para que en caso de un conflicto armado, que ojalá y no suceda, no se acerquen a dichos objetivos. Hemos revisado entonces los conceptos básicos y generales del derecho internacional humanitario. Buscamos esta información en la página de Naciones Unidas, en las páginas de normatividad vigente aplicable a los tratados internacionales, también en la página de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja Internacional. Además, que basados en nuestro artículo 133 constitucional, donde los tratados internacionales se equiparan a las leyes de la Constitución, entonces son las fuentes bibliográficas que hemos utilizado. Agradecemos al licenciado Gerardo Robles Cantú, maestro catedrático de esta materia, a nuestra coordinadora, la licenciada Guadalupe Rivera Guzmán,
Y también a nuestro director del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, el licenciado Eloy Nava Guerrero. Gracias, que tengan bonita tarde y síganos con más documentales como este.